Paolita Romero, se viene marzo. Sí, se nos aparece, está a la vuelta de la esquina el mes de marzo, que se dice que el mes de marzo sería uno de los meses más caros del año. Oye, sí, nos pilla con muchos gastos, no solamente en términos de educación, por supuesto, sino que también tantas otras cosas que hay que pagar. ¿Cómo ordenamos nuestro bolsillo? ¿Cómo ordenamos nuestros pagos? Se lo preguntamos a nuestros amigos de FOJUC, que siempre nos acompañan hoy. Aquí está su director ejecutivo, Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, aquí también atento a que marzo llega ya en unos días más y se vuelve difícil la cosa de ahí en adelante. Oye, Fernando Larraín, sí, actor con su nacional, gorro de marzo. Con esa, era una publicidad para un banco, pero pasó a ser parte de la cultura pop chilena. Exactamente. Sí, ahí en el barquito, ¿cierto? En el botecito remando. Y marzo, que pagar el permiso de circulación. Qué pesado ese personaje. Pero es tan cierto que finalmente que marzo, como ustedes bien decían, implica un quiebre en torno a un gasto mayor que hay que desembolsar, no solamente por lo asociado quizá a la escolaridad, sino que también a todos los otros permisos que hay entre los impuestos que hay que pagar entre marzo y abril, entre los permisos de circulación, entre una serie de otros gastos que necesariamente se tiene que desembolsar y que muchas veces el sueldo, el bolsillo, los ahorros de las personas no alcanza y tienen que recurrir a estrategias financieras para poder cubrir ese tipo de gastos. ¿Y cómo nos podemos ordenar para ver precisamente el tema de nuestros gastos ahora en marzo para no endeudarnos o sobreendeudarnos durante los próximos meses? Bueno, yo creo que lo importante en estos meses, sobre todo marzo, abril, mayo, que son los meses quizás donde uno empieza como a acomodarse para lo que va a ser el resto del año, es primero tener una planificación financiera y una planificación financiera real. Ya una planificación financiera que tenga a la vista digamos, los ingresos que yo tengo, los gastos que voy a tener, pero también, ojo, que yo tenga a la vista lo que yo puedo ahorrar de esos gastos, porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los útiles escolares, muchas veces las personas caen en el error de que año a año compran útiles escolares nuevos o que año a año desechan lo que no ocuparon el año pasado y vuelven a comprar todo totalmente nuevo. Y yo creo que hay que inculcar la cultura de la reutilización, la cultura de lo colaborativo, en el sentido de estas compras colaborativas, que yo me uno con más personas, más apoderadas, y compre un gran volumen para que abarate costo. Claro. O, por ejemplo, si yo tengo, no sé, familia o amigos u otro tipo de personas cercanas que ya no utilizan útiles escolares y que están en buen uso todavía, perfectamente yo los puedo volver a reutilizar sin necesariamente tener que desembolsar mayor gasto en ese tipo digamos, de elementos. Entonces yo creo que lo primero es que las personas no solamente tengan la noción de que tienen que planificar y ahorrar, sino que también tienen, o sea, planificar y, digamos, solicitar créditos, gastos, sino que también tienen la opción de la reutilización en todo tipo de cosas, ¿sí? Y yo creo que eso es súper importante que lo tengan a la vista y que tiene que ser una práctica que como sociedad empecemos a difundir, más aún cuando claramente en algunos establecimientos pasaba cada vez menos. Que claro, como que a la persona que llegaba con útiles escolares no nuevos, también había un cierto sesgo hacia esas personas o había alguna predisposición hacia esas personas, pero hoy día ya el mundo avanzó y creo que se tiene que superar ese tipo de sesgo hacia las personas que no quieren comprar todo nuevo, sino que optan por reutilizar. Y porque van quedando cuadernos, por ejemplo, con muchas hojas. Con muchas hojas, exactamente. Los lápices a veces quedan nuevos. Exactamente. Es verdad. Las carpetas, exactamente. con cartulina. Mira, las familias históricamente, sobre todo de clase media, bien lo saben, sobre todo aquellas familias numerosas, ¿cierto? Con muchos hermanos que íbamos heredando de pronto de los hermanos mayores o incluso de los primos, las primas, ¿cierto? Las cotonas, los delantales. Ahora, hay un estudio que reveló también cuánto se gasta en útiles escolares todos los años. Este estudio de Touch Latam, una empresa especializada en soluciones de recursos humanos, dice que el 71% de los consumidores desembolsa entre 100.000 y 300.000 pesos en esta temporada en útiles escolares. Hay una publicación en el Instagram de BioBio Chile con una imagen bien decidora, porque en realidad yo creo que uno ve esto y le dan ganas puro llorar, sobre todo a aquellas personas que por primera vez van a tener que comprar listas de útiles escolares. El porcentaje de chilenos que invierte más de 400.000 pesos bajó del 16 al 9%, eso es importante, pero también refleja que estamos en un periodo como de constricción económica. Exacto. Ahí está, ¿viste la imagen? Con puro llanto las Scarlett Johansson. Qué pena, ahí con las carpetas. Pero yo creo que lo importante y el mensaje que nosotros siempre como FOJUC queremos dejar en este sentido es que primero la persona cuando tiene que hacer la compra de los útiles escolares tiene hoy día una cantidad de proveedores y de marcas que pueden, digamos, darle el mismo producto a un menor costo.
¿ya? Y eso la persona lo tiene que saber. No necesariamente el producto más caro tiene una cualidad mayor que el producto más económico. Ya como que las personas tienen que entender que hay muchos productos que son lo mismo, que simplemente puede variar, no sé, la intensidad del color, la intensidad del trazo, la calidad del papel, etcétera, pero que la utilidad que cumplen es la misma. Pero aquí el llamado siempre hacia las personas que van a comprar es que siempre lo hagan dentro del comercio establecido. Ya dentro del comercio formal, dentro del comercio que puede dar garantías de que ese producto no va a ser peligroso para la salud, no va a ser dañino para el medio ambiente, no va a provocar otra serie de consecuencias que posiblemente, en caso de que ocurran, no van a poder ser reparadas porque fueron comprados en un comercio no formal. Ayer, por ejemplo, hubo una fiscalización pues, de útiles escolares, lo habíamos mencionado en el matinal, claro, porque tiene que haber un resguardo, digamos, de la calidad, porque son nuestros hijos quienes van a utilizar esos útiles escolares. Exacto, y tiene que ver no solamente con esto, sino también tiene que ver con la calidad en sí del producto, de sus componentes, ya de que, por ejemplo, si compro témperas en el comercio clandestino, pueden estar vencidas, pueden tener materiales nocivos para la salud, porque hoy día la reglamentación, tanto las normas chilenas de seguridad, la ley del consumidor y otro tipo de normas complementarias, establecen parámetros y establecen exigencias para que todos útiles escolares que ingresen a Chile tienen que cumplir con normativa. Entonces, y si nosotros queremos que las personas a las cuales nosotros estamos llevando a los colegios, que son nuestro hijo, hija, o pueden ser sobrinos, etcétera, nietos, etcétera, tengan seguridad, tenemos que nosotros empezar por casa. Es el tema de que nosotros hoy día existe este tema del derecho preferente de los padres a educar a los hijos o hijas, entonces hagamos válido ese derecho, hagamos ejercible ese derecho y que nosotros nos preocupemos y que no le dejemos siempre la carga al establecimiento educacional que tiene que velar por eso, sino que también son los padres en la primera opción de compra los que tienen que ser capaces de decir, bueno, quizás voy a gastar 300 pesos más entre comprar un producto en la calle y comprarlo en una librería, pero esos 300 pesos implican mayor seguridad para la persona que lo va a utilizar. O sea, ese derecho preferente a educar a nuestros niños y niñas viene aparejado también de muchas responsabilidades que de pronto no se consideran tanto, pero claro, si yo me hago cargo de la educación, bueno, me hago cargo de todo, ¿no? Ahora con respecto a eso y preguntarte, porque no es el único gasto. No es el único. No, se vienen muchos más. Marzo tiene muchos más, o sea, los útiles escolares sí. Los uniformes en muchos casos también. Exacto. Las matrículas para aquellos que están ingresando a un nuevo colegio, ¿cierto? Y que tengan que pagarlo, evidentemente. La primera mensualidad. La primera mensualidad, ¿cierto? Pero tenemos gastos también en otras áreas. ¿En cuáles áreas del sector económico en marzo se invierte más? Tenemos que desembolsar más lucas los chilenos y chilenas. Lo que tiene que ver, o casi siempre los primeros meses del año, o mejor dicho, marzo, abril, los mayores gastos siempre están enfocados a los pagos de impuestos y permisos de circulación, ya porque viene la operación renta, viene el tema del pago de servicios de circulación, el seguro automotriz, los seguros automotrices, etcétera. También otros que están asociados al tema de vivienda, porque hay personas, por ejemplo, una gran cantidad de personas que empiezan a ingresar a la educación superior y que tienen que hacer gastos, y que claramente lo hacen los padres o las familias de las personas, respecto al arriendo, respecto a una serie de otros cambios de ciudad, o las mismas familias con niños y niñas que van a ir a estudiar, no sé, a un colegio que ya pasaron de curso y van a ir a estudiar ya, no sé, de Chimboyante se cambia a Concepción para que quede más cerca. Entonces y muchas veces las familias toman decisiones respecto al traslado de su vivienda por la educación de sus hijos e hijas para que estén más cerca, para que haya más seguridad, que menos trayecto, etcétera. Entonces empiezan a desembolsar todo ese tipo de gastos, o sea, vivienda, impuestos y servicios, permisos de circulación. Empieza también el tema del transporte. El furgón escolar. Por eso, transporte escolar, o sea, furgón escolar, que también es otro gasto importante que se empieza a desembolsar en este sentido. Es que no es barato para nada. Para nada es barato, cada vez es más, e incluso más, hoy día también tiene que ver con que hay periodos de tiempo, porque aún la jornada laboral es extensa, entonces hay periodos de tiempo en que los niños y niñas quedan sin sus padres que todavía no llegan al colegio y empiezan a aparecer estas opciones de los after school, o que también son otros gastos que empiezan a aparecer dentro de un panorama que yo no tenía previsto. Entonces, acá lo importante para las personas no es que exploten y salgan arrancando de sus casas por todos estos gastos que van a tener que desembolsar, sino que, insistimos en esto,
es que hagan una planificación, una priorización de gastos, que yo creo es súper importante, qué es lo que yo prioritariamente tengo que gastar. ¿Cuál sería el primer lugar? Exactamente. El primer lugar, las personas o las familias que tienen hijos e hijas, claramente es la escolaridad de los hijos e hijas. O sea, el primer gasto tiene que ver en torno a las matrículas, tiene que ver en torno a todo lo que implique que esta persona acceda a su educación. Después también tiene que ver con los impuestos. O sea, los impuestos también es muy importante. Hay muchas personas que lamentablemente dejan el impuesto como para el último o fuera de esta planificación. ¿Y por qué hacemos que es importante pagar los impuestos que tengan que correspondan? Primero, porque esos mismos impuestos son los que después establecen beneficios para las mismas personas, ya que yo creo que es súper importante que empecemos a aprender que el pagar el impuesto es como también retribuirnos a nosotros como sociedad. Y segundo, porque también muchas veces las multas asociadas al no pago de impuestos son multas severas. Muchas veces la institucionalidad te persigue de manera severa o no te permite acceder a ciertos beneficios por el no pago de impuestos. Entonces yo creo que es importante. Los permisos de circulación también deberían ser prioritarios para las personas que circulen, digamos, o tengan vehículos motorizados, porque efectivamente eso también no solamente permite generar planes a los municipios que reciben estos permisos en torno a una serie de, digamos, tanto de obras viales, pero también de obras sociales, sino que también porque hay una responsabilidad de la persona que está generando una huella de carbono, que está generando atochamiento, etcétera. Entonces tiene que tener una corresponsabilidad respecto al territorio, al espacio en el cual se está moviendo. O sea, yo creo que el permiso de circulación también tiene que ver con eso. O sea, ¿qué responsabilidad tengo yo como usuario o como propietario de un vehículo motorizado respecto al espacio en el cual me estoy moviendo? Y quizás los gastos que nosotros que menos priorizamos o que decimos que no tienen que priorizar tanto, tiene que ver con aquellos gastos en los cuales yo puedo reutilizar, puedo generar compras colaborativas, en los cuales yo puedo optar a otras opciones, valga la redundancia, en las cuales no tenga que generar un gasto mayor, sino que lo pueda de cierta manera aplacar por ciertas prácticas que muchas veces uno cree que están en desuso, pero que son, digamos, altamente ocupadas, como les decía. O sea, el tema de los útiles escolares, o sea, yo puedo efectivamente disminuir el monto de una lista escolar si es que efectivamente yo tengo una visión de que hay ciertos cuadernos que yo no utilizo. O sea, hay personas que se llegaron a ahorrar casi el 60-50% de la lista si es que empiezan a emplear estas técnicas o estos métodos de reutilización, de compras colaborativas, de empezar a preguntar y no tener pudor o vergüenza de decir, oye, ¿quién tiene esto y quién no lo va a ocupar? Un uniforme. O sea, yo creo que la mochila, o sea, yo creo que hay muchas como opciones en torno a este tema o incluso más el tema del transporte escolar. O sea, quizá, claro, uno de repente tiene la opción de pagar un transporte escolar, pero también de repente hay un papá que va a dejar a su hijo y tiene los 3 asientos atrás o 200, o sea, ¿por qué no me coordino con ese apoderado y yo también le ayudo con la benzina, etcétera? O sea, como busquemos esas otras formas que quizá podemos empezar a abaratar costos. O sea, yo creo que en el tema de útiles, uniforme, en todo eso, podemos sí abaratar costos. O sea, podemos disminuir la carga financiera en ese tipo de gastos. En otros gastos no, porque son gastos que están establecidos y que finalmente no tengo, y que hay que pagarlos sí, no tengo ninguna como libertad de poder jugar con esos montos. Ahora, lo cierto es que venimos también de un periodo complicado porque es que se junta todo, ¿no? El fin de año y el comienzo de año es súper difícil, tenemos Navidad, sí. ¿Cierto? Todas las fiestas de fin de año, vacaciones, y luego ya se viene marzo encima, ¿cierto? Entonces son varios meses en el fondo de bastante gasto para las familias. Ahora, y en ese sentido, Camila, yo creo que las personas no tienen que tener miedo de que si efectivamente dentro del presupuesto familiar, que quiere decir juntando todos los sueldos y los ingresos de las personas del grupo familiar, no alcanza, se puede planificar para un crédito de consumo. O sea, el crédito de consumo no es algo negativo si es que la persona tiene conciencia de lo que está pidiendo y se planifica de cómo pagarlo, ¿ya? Okay. O sea, el crédito de consumo, si tengo la opción de acceder, no tengan miedo de acceder, pero siempre, si es que voy a acceder, tengo que ser responsable con el pago de ese crédito de consumo, ¿ya? O sea, no puedo pedir, porque lo que pasa muchas veces en estas prácticas financieras es que, no sé, yo necesito 100 y pido 300.
Que es lo que, es que una colita para esto y para o otro. en el fondo, más que pedir, incluso es lo que te ofrecen. Lo que te ofrecen. De pronto el banco te está ofreciendo un monto en particular mucho de mayor crédito de lo de que consumo, posiblemente yo requiero. Y claro, generalmente, bueno, vamos con todo, nomás, pues si ya me lo están dando. Exactamente, pero ahí el llamado no es a no aceptarlo, sino que a ser consciente es que si yo necesito 100 y pido 300, voy a ser capaz de pagar esos 300 porque va a ser, como ustedes bien dicen, una carga financiera que se va a adherir allá un gasto que vengo arrastrando desde diciembre y que ya son gastos mayores, o sea, como tú dices, las fiestas, las vacaciones, que son gastos grandes. Entonces, si yo más encima voy a anexar un gasto mayor del que posiblemente necesito, tengo que tener conciencia y planificación de que ese gasto yo lo voy a poder soportar el resto del año o al tiempo que yo lo proyecte el pagar. Y cuando yo voy a optar al crédito de consumo, es importante que las personas lean, que lo que pasa mucho que no lo hacen, pero que lean en cuanto a la información básica comercial de esos créditos de consumo. La carga anual equivalente, el costo total del crédito, las modalidades de pago, las consecuencias de entrar en mora o no pago, si es que establece cláusula de aceleración, o sea, todos esos temas que creo que son súper importantes que las personas sepan cuando contratan un crédito, porque no es lo mismo contratar en un lugar o otro lugar, o no es lo mismo que un interés sea de tal porcentaje o de tal porcentaje. Por eso es preferible a veces pagar, digamos, en efectivo, en este caso las compras de marzo, ¿o no? Yo creo que ahí nosotros somos bastante como flexibles en decir que si existe, o sea, si yo tengo tarjetas bancarias o tarjetas de multitiendas de retail, y porque en esta época sobre todo existen las ofertas asociadas al medio de pago, sí, aprovecharlas. O sea, yo creo que lo mejor que uno puede hacer este tiempo para abaratar costos es generar estrategias financieras, y si que, por ejemplo, una tarjeta de una multitienda me dice que pagando con ese medio de pago yo puedo obtener hasta el 30-40% de descuento en la compra que yo realice, o sea, definitivamente ese es el método de pago que me conviene. Ahora, lo importante es que si yo voy a comprar con ese método de pago, tampoco genere una planificación más allá de lo que posiblemente esos materiales se van a ocupar. Ejemplo, si yo voy a comprar, no sé, 10 cuadernos, no lo voy a pagar a 48 cuotas, ¿ya? Quizás uno podría hacerlo, pero finalmente yo estoy ya teniendo una mala planificación financiera, porque posiblemente ese cuaderno ya a los 10 meses o a las 10 cuotas va a dejar de ser utilizado y yo voy a estar pagando 38 cuotas de más de algo que ya no sirve, no se utiliza, de algo que ya no existe. Entonces, si yo voy a utilizar estos medios de pago, donde yo claramente voy a generar con cuotas, etcétera, es tener una visión de planificación financiera y decir, si yo voy a utilizar los medios de pago con crédito, etcétera, planificarme y que yo pueda pagarlo y que tampoco se proyecte más allá el gasto de lo que va a ser utilizado el producto. Pablo, ¿y cuál sería el número de cuotas ideal, digamos, para no generar... El número de cuotas nosotros, o sea, si es una compra grande, claramente no le vamos a pedir a la persona que lo haga en 6 cuotas porque las cuotas pueden ser grandes y el sueldo muchas veces no alcanza. Pero nosotros siempre recomendamos a las personas que las cuotas sean proporcional al tiempo de vida que yo le voy a dar al producto que yo estoy comprando. O sea, si yo me voy a comprar un televisor, el televisor claramente tiene un tiempo de vida mayor, posiblemente yo le puedo dar un tiempo de vida mayor. Pero, por ejemplo, hay personas que compran productos, como le digo, o sea, como plástico, o sea, todos los útiles escolares, que posiblemente dura un año, o a lo más, un año, con suerte. 6 meses. 6 meses, entonces, Ya. claro, yo... Menos cuotas de lo que va a durar el no producto. lo puedo proyectar a 24 cuotas Exactamente. porque cuando ya al otro año tenga que hacer la nueva compra escolar, Todavía voy a estar pagando todavía los útiles escolares y del no año tiene anterior. ningún sentido. Totalmente. Pablo, te queremos agradecer por esta conversación. No, Siempre ustedes. es bueno saber cómo ordenar de manera responsable e inteligente nuestros gastos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Nuestro bolsillo, sobre todo ahora.